Hemos de advertir que estas producciones y sus contenidos no son ni tienen derechos de autor. El conocimiento que aquí se revela se ha mantenido oculto para las mayorías por razones que se explicarán en algún momento más adelante. Hoy están disponibles libremente porque ha llegado la hora del despertar universal. Mientras más seres humanos encuentren la verdad, será posible salir del caos en que nos encontramos y lograr nuestra liberación. La verdad os hará libres, decía Jesús, así que aprendamos juntos a ubicarnos en el lado de la verdad. Por lo que, es importante que usted comparta libremente estos contenidos con sus familiares y amigos. Contenido. En este video vamos a presentar un esquema del material que vamos a revisar. En primer lugar, veremos qué no es y qué es la ley natural. En segundo lugar, veremos los principios en que construye la ley natural. En tercer lugar, revisaremos las expresiones de la ley natural en nuestras vidas. Y finalmente, daremos vista a las transgresiones a ley natural. Para entender qué es la ley natural, primero debemos saber lo que ciertamente no es la ley natural, y definitivamente no lo es, y no tiene absolutamente nada que ver con las teorías de Darwin sobre la evolución. La supervivencia darwiniana del más apto, la llamada ley de la jungla, o el llamado orden natural de la naturaleza como el mundo de los leones, no, definitivamente, esa no es la ley natural. Entonces, ¿qué es realmente la ley natural? La definición de la palabra natural es inherente y tiene una base en la realidad y la naturaleza. En otras palabras, no hecho por el hombre. La definición de la palabra ley es una condición existente que es, a la vez, vinculante e inmutable. Vincular significa tener un efecto del que no se puede escapar. Inmutable significa que no puede ser cambiado por nada ni por nadie. Por lo tanto, la ley natural es un conjunto de condiciones universales, no creadas por el hombre, vinculantes e inmutables que gobiernan las consecuencias del comportamiento de los seres con capacidad de inteligencia holística. La ley natural gobierna las elecciones dadas por el libre albedrío, agregadas o colectivas, de poblaciones enteras, al manifestar las consecuencias de los comportamientos que elegimos. Las consecuencias que recibimos siempre dependen de si nuestros comportamientos elegidos son morales o inmorales o, en otras palabras, correctos o incorrectos. No hay zonas grises de moralidad. La comprensión de la ley natural no es en absoluto un sistema de creencias o una religión. Lo natural se remite a un orden inherente al mundo que emana de un reino superior, divino o espiritual. Deriva de percepciones originarias que entendían la naturaleza como manifestación de una natura sagrada. Particularmente, la voz natural surge de antiguas raíces en el Medio Oriente, el término NTR del Antiguo Egipto para designar la divinidad, junto al sufijo árabe denotando procedencia. Al unir ambos componentes lingüísticos, se conformó la noción de aquello relativo a lo divino. Con el tiempo, se expandió para abarcar procesos terrenales regidos por un orden cósmico subyacente, de génesis metafísica. Por tanto, históricamente natural carga un profundo sentido que vincula las leyes universales inmanentes, que llamamos naturaleza, con una sabiduría trascendente que impregna la totalidad de la existencia. Lo natural como manifestación sublime. En síntesis, recuperar ese significado original nos conecta con una conceptualización encantada y cuasi mística de la naturaleza, entendida como crisol y espejo de los misterios del espíritu del que todo emerge y al que todo retorna. Principios. La palabra principios proviene del latín principium, que significa comienzo, primera parte o parte principal. A su vez, principium está compuesto de los elementos primus, que significa primero, y capio, que significa tomar. Por lo tanto, literalmente, principium significa lo que se toma en primer lugar. En español, la palabra principios tiene dos significados principales: comienzo, inicio o origen. Por ejemplo, los principios de la historia, los principios de la vida o los principios de una relación. Es decir,
las verdades o ideas centrales que están en la base de un sistema de pensamiento. La ley natural tiene 7 principios en los que se encuentran las claves para la comprensión del ser humano y su lugar en el universo, cuyo conocimiento nos permitirá alcanzar 2 objetivos concretos: la libertad absoluta y la formación de un mundo pacífico. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. Expresiones de la ley natural. Si bien ya hemos definido la noción de ley natural y visto sus principios constitutivos, ahora comprenderemos mejor su funcionamiento dentro de nuestras propias realidades. Existen 5 manifestaciones básicas de la ley natural, sin que sean estas definitivas, pues en la medida que vamos estudiando la ley natural podríamos encontrar algo más, cuyo actuar podemos reconocer en nuestras vidas cotidianas. Es importante señalar que cada una de estas 5 expresiones fundamentales tiene una dualidad, abarcando 2 aspectos, uno positivo y otro negativo. Por lo tanto, en total se concretan 10 expresiones operantes de la ley natural. Es necesario aclarar, antes de proseguir, que esta conceptualización no pretende erigirse como única o definitiva. Únicamente busca brindar denominaciones convenientes para poder así explicar con claridad principios no visibles dentro de la naturaleza del universo, por lo que, el interés es facilitar la comprensión de estas ideas, sin acuñar términos inamovibles grabados en piedra. El orden en que se presentan las expresiones es vital, pues es en ese orden como se produce su manifestación. La primera expresión se ha dado en llamar expresión generativa, y su manifestación positiva es el amor, con letras mayúsculas, y la expresión negativa es el miedo o temor. La segunda expresión es la iniciadora, cuya manifestación positiva es el conocimiento y la negativa la ignorancia. La tercera expresión es la interna y su manifestación positiva es la soberanía y la manifestación negativa es la confusión. La cuarta expresión es la externa y su manifestación positiva es la libertad, siendo la negativa el control. Finalmente, la quinta expresión es la retribución, cuya manifestación positiva es el orden y la negativa el caos. Todo, entonces, comienza en la actitud de nuestro estado de conciencia, para la retribución sea manifiesta en orden o en caos, en correcto o incorrecto. Transgresiones. Si entendemos los derechos como acciones que no inician un daño a otros seres sintientes, y asimismo, teniendo por entendido que la libertad es el ejercicio de los derechos sin ninguna restricción mediante amenaza de coacción, coerción, fuerza o violencia, entonces los comportamientos que sí causan daño a otros seres sensibles se pueden delimitar de forma bastante objetiva y son una pequeña lista de transgresiones. El término transgresiones capta de manera precisa esa noción de cruzar o violar unos límites éticos elementales al dañar a otros. Tiene una connotación de quebrantamiento de algo fundamental para la convivencia pacífica. En esencia, con esa denominación se da connotación a acciones que agreden directamente la vida, el cuerpo de un ser, o bien agravian su libertad y propiedad sin consentimiento. Asesinato, violación, asalto, intrusión, coerción, mentir. Todas estas transgresiones se pueden resumir en robo. Robo de la vida. Robo de la voluntad. Robo de la seguridad.
robo, de la verdad.